Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos otra vez esta mañana. Vamos a seguir con nuestro devocional. Vamos a estar en el capítulo 12 de Juan. Hablamos un poquito de la entrada triunfal esta semana y el domingo el domingo en el servicio normal. Y este capítulo se trata un poquito de eso, un poco, pero tiene mucho más que decirnos, ¿sí? Entonces vamos a orar y vamos a entrar en la palabra, ¿sí? Bendito Padre, como siempre, dándote toda la honra y toda la gloria, buscando tu presencia por medio de tu palabra. Te pido, Padre Santísimo, como siempre, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y discernimiento, que nos guíe toda verdad, y que tú puedas usarnos, Señor, para compartir tu palabra con los que no te conocen, que podamos madurar día con día y vivir una vida que te refleja a ti. Bendice y cuida a cada uno de mis hermanos, Señor, sus hogares, sus familias. Bendícelos a ellos, cúbrelos y cuídalos de esta enfermedad, Señor. Suple siempre sus necesidades. Que toda honra y toda gloria sea tuya, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, vamos a entrar. Ok, capítulo 12, verso 1, dice: entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, recuerdan ayer miramos que había resucitado a Lázaro, que tenía 4 días de muerto. Los otros que había resucitado tenían poquito que habían muerto, no era mucho, pero Lázaro tenía 4 días ya muerto cuando la resucitó. Okay. Dice, entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado entre los muertos. Y le hicieron una cena ahí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con él. Okay. Verso 3 dice: entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con sus cabellos, y la casa se llenó con una fragancia de perfume. Recuerdan, empezando el capítulo 11 menciona esto. Todavía no había pasado, pero lo menciona, porque cuando Mateo escribió este libro ya había pasado. Y en el verso 11, en el capítulo 11 parece que lo menciona como tiempo pasado, pero en la historia todavía no ha pasado. Él ya lo había visto. ¿Okay? Dice, verso 4 dice: y Judas Iscariote, uno de sus 6 discípulos, que lo iba a entregar, dijo, o sea, Judas, el que lo iba a traicionar, dijo, verso 5 dice: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios? O sea, 300 días de salario, y se dio a los pobres. Fíjense, se dio a los pobres. Pero dijo esto no porque se preocupaba por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. En otras palabras, él estaba encargado del dinero que traían todos los discípulos, y él sacaba dinero, él sacaba lo que quería de ahí. Verso 7 dice: entonces Jesús dijo: déjala, porque lo guardó para el día de mi sepultura. Pero porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Okay. Fíjense cómo le contestó Jesús. Verso 9 dice: entonces la gran multitud de los judíos se enteró de que Jesús estaba ahí, y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Okay. O sea, querían ver a Jesús, pero también querían mirar a Lázaro. Okay. Dice: pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. Ya no les bastaba nada más matar a Jesús, ahora querían matar a Lázaro también. Dice, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. se me hace tan qué tan locos están estos compas, porque él no tuvo la culpa de que Jesús lo haya recibido, pero también lo querían matar a él. O sea, no
no tan mal estas personas, estos religiosos, ¿okay? Aún el día de hoy sí están mal los religiosos y los legalistas, están mal, ¿okay? Dice verso 12 dice: al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Okay. Algo que no les dije el domingo, que no mencioné. Okay. Esta era una profecía de hacía 490 años atrás, ¿sí? Y se cumplió exactamente en el día, lo que es la entrada triunfal. Ese día fue cuando Cristo se dejó ver a las multitudes como el Rey de Israel. ¿Okay? Ese fue el día. Verso 14 dice: Jesús hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: no temas, miración, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. ¿Okay? Otra vez se menciona como rey, profecía cumplida 490 años después, con exactitud el día. Exactamente, porque las profecías se dan por medio de años, y en el día exacto, ahí fue cuando Cristo se mostró a la multitud como el rey. Antes de eso no se había no se había proclamado rey. Okay. Es más, en varios otros lugares decía que la gente se quería apoderar de él para hacerlo rey, y él se les escapaba, no quería eso, ¿recuerdan? Ok, verso 16 dice: sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto había escrito, de que esto se había escrito de él, y de que él había hecho estas cosas. Okay. Verso 17 dice: y así la multitud que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. O sea, la misma gente empezó a dar testimonio de lo que había hecho. Imagínense cómo estaban estos religiosos enfurecidos, y ahorita va a decir eso. Okay. Verso 18 dice: por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque había oído que él había hecho esta señal. Y recuerden que fueron muchos los que ponían palmas y sus vestiduras así para que pasara por encima de ellas Cristo. Okay. Le dieron una entrada triunfal al Rey de Reyes. Así entraban los reyes cuando hacían una gran conquista, una batalla. Así entraban en ese estilo. Okay. Fíjense lo que dice el 19. Dice: entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿ven que ustedes no consiguen nada? Miren, todo el mundo se ha ido tras él. ¿Sí? Estaban enojados. ¿Okay? Había unos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos fueron a Felipe, que era de Betsaida, y de Betsaida de Galilea, y le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. ¿Okay? Está hablando de su muerte, que por medio de la muerte de él va a haber mucho fruto, van a haber muchos que creen en él. ¿Okay? A eso vino a morir por nosotros y traernos la salvación y traernos la fe que debemos de tener, y la que debían de haber tenido todos esos religiosos y los judíos. ¿Okay?
ah, verso 25 dice, el que ama su vida, el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. ¿Okay? En otras palabras, los que aman la vida de este mundo van a perder su vida, y el que aborrece el mundo, la vida de este mundo, va a conservar su vida. El que cree en las cosas que Jesús dice, que Jesús les ha hablado, esos serán salvos. ¿Okay? 26 dice, si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguien me sirve a mí, el Padre lo honrará. ¿Okay? ¿Qué les está diciendo? Si alguien sirve, si alguien tiene fe y cree en Cristo y les sirve, y ya les he dicho, hermanos, nada más el ejemplo que Cristo nos ha dado de cómo servir es sirviendo a los demás. Si servimos a los demás, los servimos a Él. ¿Okay? Y dice, les quería explicar también poquito esto. Nunca se han topado con personas que tienen una relación íntima con Dios, que están en su lecho de muerte, o a los ancianitos que aman a Cristo con toda su alma, que están listos para irse. No, nada quieren con esta vida ya, quieren irse y estar con Dios. Todos los que tenemos una relación íntima con Dios, nada de este mundo nos atrae. Nosotros estamos esperando la verdad, el verdadero tesoro, que es la vida eterna, y estar con Él. Eso es lo que deseamos. En este mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Siempre va a haber aflicción en este mundo, y la vamos a pasar igual, tanto cristianos como no cristianos, tanto creyentes como no creyentes. ¿Okay? Todos vamos a pasar por las mismas enfermedades, por las mismas dificultades, vamos a pasar lo mismo, porque estamos en este mundo. Por eso un cristiano nada quiere de este mundo. Dice, el que ama su vida la pierde. Sí, el que ama la vida esta la va a perder su vida. Pero el que aborrece, el que no esté de acuerdo con el mundo, pero está de acuerdo con Dios, esa persona conserva su vida para siempre. ¿Okay? Porque ha puesto su fe en lo que Jesucristo ha hecho. ¿Okay? 27 dice, ahora, Cristo hablando, dice, ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. O sea, dice, a eso vine, yo he venido le voy a decir al Padre, ¿sabes qué? Sálvame, no dejes que pase eso. No, dice, yo vine para eso. En el momento que llegó, dice, le dijo en oración al Padre, le dijo, Señor, si es posible que pase esta copa, si hay otra manera de salvar al mundo, hagámoslo. Pero si no hay, que sea tu voluntad. ¿Sí? Él nunca se negó a morir. A eso vino a morir él sabía. ¿Okay? Y morir de una manera como un pecador debe de morir. ¿Okay? Verso 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, dice, y lo he glorificado, y de nuevo lo glorificaré. Dice, Dios habló. ¿Okay? Luego en verso 29 dice, por eso la multitud que estaba ahí y oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Jesús les dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Otra señal que Dios les dio, y para que miraran que escucha a Dios, que escuchaba a Jesús, y que Jesús tenía un diálogo directo con él, que era el Hijo de Dios. ¿Okay? Era para beneficio de todos nosotros. ¿Okay? Verso 31 dice, ya está aquí el juicio de este mundo.
¿Okay? Y ya está aquí, dice. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Okay? Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. O sea, cuando yo sea crucificado, y lo que estaba diciendo anteriormente, cuando yo sea crucificado, va a haber un testimonio grandísimo y la gente va a venir hacia mí porque miraron, y eso es lo que tenemos que entender. Hay que el amor que lo mantuvo en la cruz por cada uno de nosotros. Nos amó tanto que fue a la cruz por nosotros, y por eso lo tenemos que amar a Él, por lo que Él hizo para nosotros. ¿Ok? Verso 33 dice, pero Él decía esto para indicar la clase de muerte que iba a morir. ¿Ok? O sea, de qué manera iba a morir. Dice verso 34, dice, entonces la multitud le respondió, hemos oído en la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Fíjense, les está explicando bien, miraron milagros y todavía sus corazones duros. ¿Okay? Dice Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz para que no los sorprendan las tinieblas. ¿Okay? El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. En estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. ¿Okay? Vengan a la luz, vayan a Él, es lo que está diciendo, venga, que lo busquemos a Él, que andemos mientras Él pueda ser hallado. ¿Okay? Todavía estamos en ese periodo de gracia y todavía tenemos la oportunidad de profesar su palabra y guiar a la gente hacia Él. ¿Okay? Verso 37 dice, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Qué tristeza, qué verso tan triste, hermanos. Aunque haya hecho tantas señales delante de ellos, aunque miraron, no creían en Él. Hermanos, nosotros tenemos que mirar lo que ahora miramos casual o normal o sin darle el valor que se merece. El despertar en las mañanas, cada palpitar de nuestro corazón, cuando respiramos, cada vez que respiramos, hermanos, todos esos son milagros que nosotros tenemos que ver. Podemos comer, podemos hablar. Hay personas que no pueden hacer las bendiciones que nosotros tenemos y podemos hacer. Tenemos que mirar nuestras vidas buscando las bendiciones y los milagros que Dios hace día con día en nuestras vidas. Lo que ya se nos ha hecho normal a nosotros, que no sea normal, que le demos gracias a Dios cada vez porque sabemos que cada vez que palpita nuestro corazón es una bendición de Él, es un milagro de Él. ¿Sí? Las cosas que pasan durante el día, las cosas de las cuales nos salva durante el día, que aún nos protege de nosotros mismos. Esas son bendiciones y milagros de Dios. Tenemos que ver el mundo diferente. ¿Sí? Tenemos que ver nuestras vidas diferentes y mirar los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Dice, ¿ok? Verso 38 dice, 37 dice otra vez, pero aunque había hecho tantas señales de ante ellos, no creían en Él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado, y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y endurecido sus corazones para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Okay. No quiero que se malinterprete esta profecía. No es que Dios los agarró y a unos los apartó y dice, ustedes se van al infierno, pero ustedes sí van a entender. No. Es que por de la manera
que vivimos nuestras vidas por la manera que ellos viven sus vidas, por la manera que las personas viven sus vidas. Dios conoce nuestros corazones y lo único que pasa es nos deja y nos permite que nosotros escojamos la vida o la muerte. ¿Okay? Sus corazones estaban podridos y sabía que ellos jamás iban a aceptarlo a él como Señor y Salvador. Él sabía que jamás se iban a arrepentir de sus hechos y por eso los dejó. Sí, y dijo, ¿quieren ser ciegos? Más ciegos van a estar. ¿Quieren seguir con corazones duros? Ok, ahí les va. Van a seguir con sus corazones endurecidos. Okay. Cada quien escoge, hermanos, cada quien escoge su destino. Cada quien escoge su destino o vida eterna o el infierno. Cada quien es individual. Nadie va a estar a nuestro lado, nadie, ni nuestros padres, ni nuestros hijos, ni nuestros esposos, esposas, hermanos, hermanas, nadie va a estar con nosotros. Cada quien tenemos que escoger, es nuestra voluntad, o escogemos a Cristo o no. ¿Okay? Es cada quien, es individual, es una relación íntima y personal. ¿Okay? Verso 41 dice, esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. ¿Okay? Isaías sí miró, sí entendía y sí creía, ¿okay? Aún en el Mesías. Okay, verso 42 dice, sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. O sea, muchos habían creído, pero tenían miedo. Eso pasa también hoy día, hermanos. Hay muchos, y yo conozco a muchos, cuando se les profesa la verdad, tienen miedo del qué dirán, tienen miedo a los hombres, y en vez de salirse de esos sistemas religiosos y legalistas que los tienen atados, prefieren estarse ahí que venir a la verdad, a lo que Dios ha dicho. Prefieren el reconocimiento de los hombres, porque dice, fíjense lo que dice otra vez, verso 42 dice, sin embargo, muchos aún de los gobernantes, aún de los religiosos gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Verso 43, si tienen con qué subrayen el verso 43, hermanos. Importantísimo, lo que siempre les he dicho, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Y desafortunada y desgraciadamente aún hoy día es lo mismo. Hay personas que siguen en lugares que saben que no puede ser palabra de Dios, pero porque ya tienen muchos años ahí, no quieren arrepentirse y decir, Señor, todo lo que me enseñaron, todo lo que he aprendido, todo lo que creí que sabía, está mal. Pablo dijo, todo para mí, todo lo que yo aprendí, lo estudiado bajo Gamaliel y todo para mí son garras sucias, no sirven para nada. Lo único que me sirve a mí es creer, es Cristo y creer en Cristo crucificado, en lo que Cristo hizo. No toda la lista que los sistemas religiosos dan para ser salvos. ¿Sí? Y eso es lo que está hablando aquí, lo que yo siempre les he dicho. Y en el Nuevo Testamento, la mayor parte del Nuevo Testamento es pelear en contra de esos sistemas religiosos que nos estorban para llegar a Jesucristo. ¿Sí? Porque esos sistemas religiosos ponen la fe en las cosas que uno hace. ¿Sí? No se creen salvos porque Cristo murió en la cruz, aunque lo dicen. Y Cristo mismo dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Aunque ellos dicen, no, sí creemos en Jesucristo, nuestra fe está en Él. No es cierto. Su fe está en todos los requisitos que un hombre les dio para que cumpliera. Entonces su fe no está en Jesucristo, sino en sus hechos, en sus formas de bautismo, en todo lo que los sistemas religiosos ponen que hagan. Y esto es prueba de que Cristo no estaba de acuerdo con nada de eso. ¿Sí?
Esto es prueba de que Cristo vino a librarnos de todos esos sistemas religiosos y que tengamos una relación con Él. Y Él va a cambiar nuestras vidas, ¿sí? Porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios, ¿sí? Eso pasa hoy día. Hay que presentarle a la gente a Jesucristo, que Jesucristo los ama y que Él va a cambiar sus vidas. No esos hombres religiosos y legalistas, sino como los fariseos, como desde antes. Todo lo que existe hoy, hermanos, existía en aquel tiempo. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, los profetas siempre peleando en contra de los sistemas religiosos para librar a las gentes de esos sistemas y para que las gentes puedan entrar a un verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a una verdadera relación y poder ser salvos. ¿Okay? Verso 44 dice, entonces Jesús exclamó, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Verso 45 dice, y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Porque recuerdan que cuando Él murió, el velo fue partido. Eso es la religión, hermano. Eso es los sistemas religiosos. Un velo, que nos tapa y nos cubre nuestros ojos de la verdad. No nos permite entrar a una relación íntima con Dios porque estamos preocupados con cumplir todos los requisitos que el hombre pone y tachar cada uno. Ya hice esto, ya hice aquello, ya quiero. Ok. Y nuestra fe está en ese sistema religioso y no en Cristo. Y Cristo vino a quitarnos ese velo, rompió el velo de arriba hacia abajo, quitó el velo de nuestros ojos, nos dio la entrada, nos dio permiso de entrar a tener una relación íntima con Él. Pero los hombres amaban más esos sistemas religiosos. Los hombres aman más esos sistemas religiosos hoy que tener la libertad y la bendición de tener una relación íntima con nuestro Señor. Y de eso se trata todo el Nuevo Testamento. ¿Ok? Verso 47 dice, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. En este momento, su primera venida no venía Él a juzgar al mundo. Y todo sistema religioso está hecho para juzgar al mundo. Si no haces esto, no eres salvo. Para eso sirven los sistemas religiosos. Él no vino a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, que fuéramos salvos por medio de Él. Verso 42 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. ¿Sí? No vino en el momento a juzgarnos, vino a traernos la verdad para poder ser salvos y para no entrar en juicio en el juicio del día final. Verso 49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Tal como el Padre me lo ha dicho. ¿Okay? Entonces, hay que creerle a Él y no creer a los sistemas religiosos. Hay que poner nuestra fe en Él y no poner nuestra fe en esos sistemas religiosos, porque esos sistemas religiosos, cualquiera que sea, nada más lo único que son un estorbo, son un obstáculo, son un velo que nos cubre de la verdad de Dios. Porque la mayoría de las personas están más enfocados en cumplir con esos sistemas religiosos, le tienen miedo más a los hombres que les dan esos sistemas religiosos, hombres y mujeres que dan esos sistemas religiosos, y no a la verdad de la palabra de Dios. Cristo dijo, un mandamiento os dejo, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Eso es lo que Cristo dijo. ¿Sí?
Primero tenemos que amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo lo que somos tenemos que amarlo a Él. Y después amar a los demás. Todos esos sistemas religiosos abunda el chisme y mitote. No hay amor, no existe el amor. No hay amor. ¿Okay? Y si no hay amor, no puede ser de Dios. ¿Okay? Son sistemas religiosos, pero no es de Dios. ¿Okay? Cristo vino a darnos esa verdad, que nos amemos. Dice la palabra de Dios que el amor cubre multitud de pecados. Cubre multitud de pecados. El amor todo lo cree, todo lo soporta. Hermanos, estemos en el amor de Dios. Pidámosle el amor a Él que debemos de tener. Que nos diga cómo servir a los demás. Que nos dé el amor para servir a los demás. Y ahí estaremos en la verdad. Y ahí vamos a hallar la verdadera paz, la verdadera tranquilidad, el verdadero gozo. Solamente así, hermanos. Si no, son sistemas religiosos que no nos permiten entrar en ese gozo con nuestro Señor, sino que nos detienen y nos tapan los ojos a la verdad, a la libertad que Él vino a traernos, que Él murió para traernos. Sí, hermanos, vuélvanlo a leer, gócense en la palabra de Dios y esa salvación y esa libertad que Él nos ha venido a traer. Búsquenlo a Él y su verdad. Y verán que sus vidas van a cambiar para bien. Tormentas, problemas, tribulaciones, enfermedades, todo eso va a venir. Pero podemos estar gozosos porque sabemos que eso es de este mundo. Y el mundo verdadero no es ese. El mundo verdadero para nosotros es una eternidad con Dios. ¿Sí? Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos el domingo, si Dios quiere, en la mañana a 10:30. Y otra vez la semana que entra seguimos con nuestro devocional. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias. Gracias te damos por tu palabra y tu verdad, Señor. Gracias te damos por lo que tú hiciste. Yo te pido que cualquiera que escuche esto, que se entregue a ti. Que tú cambies sus vidas, que tú cambies sus corazones. Que tú, Señor, nos des ese amor que nosotros necesitamos, Señor, para compartirlo con este mundo perdido. Te pedimos, Padre Santísimo, que tú uses a cada uno de nosotros para servir a los demás. Bendice cada hogar, bendice cada familia. Danos citas divinas, Señor. Suple siempre las necesidades. Que toda honra y toda gloria sea tuya en el nombre de Jesucristo. Amén.